este tema, jóvenes, encontramos pues el fenómeno de la discriminación. Decíamos, es un fenómeno obvio, se presenta en la sociedad, se presenta en una comunidad, en una sociedad donde haya pues grupos humanos, y ahí encontramos esta discriminación, y ya nos dimos idea pues de qué manera se formula la discriminación. Solo voy a grabar, por si me permite. Ahí está. Entonces tenemos la discriminación. Acá ya compartiendo con ustedes, espero que se vea la diapositiva, jóvenes. Aun cuando se dice acá es de carácter temporal, cuando se empezaba a abordar precisamente este tema de manera inicial. Sin embargo, existen esfuerzos ahora ya no solo de carácter temporal, sino esfuerzos permanentes para ver de qué manera se erradica este mal, prácticamente el fenómeno mal que afecta a la sociedad, jóvenes. Así tenemos, se indica acá, pues se tratan de buscar medidas correctivas, como se indica, en un sentido correctivo, en un sentido compensatorio y de promoción. Por favor, recordemos, se trata de corregir, pero más que corregir, de erradicar, jóvenes, el fenómeno de la discriminación en la sociedad. Se usa la palabra correctiva dentro de la doctrina jurídica, jóvenes, pero bajo carácter de erradicación. Fundamentalmente vamos a ver eso, vamos a encontrar en las normas tanto internacionales como nacionales. También se incluye el término compensatorio, de qué manera se pudiera resarcir algunos daños de carácter físico o de carácter psicológico que pudieran afectar a las personas o al grupo de personas que padecen de este fenómeno de la discriminación. Así tenemos también, se habla de la promoción de estas medidas que pretenden erradicar, decía, jóvenes, o atacar las causas y efectos de la discriminación por medio de una igualación de oportunidades. Fundamentalmente se habla de una igualdad de oportunidades en la sociedad. Obviamente cada persona, cada mujer, cada hombre tomará para sí esa oportunidad para desarrollarse de manera integral en condiciones de dignidad, en condiciones de igualdad y fraternidad dentro de la sociedad. Los contextos propios se indican, eso lo vamos a admitir. Perdón, jóvenes, hago un paréntesis acá, disculpen, jóvenes. En relación a la lista, por favor, puede aparecer en cualquier momento, jóvenes, para que por favor nos firmen la lista de asistencia, especialmente jóvenes, por favor, llenar la lista de asistencia, consideramos importante. Por favor, jóvenes, en cualquier momento se les va a presentar la lista. Entonces tenemos los contextos propios, los estilos de vida y los sistemas han originado que las expresiones varíen de un lugar a otro y las trasladen a características propias que desean atacar. Denominaciones como acción afirmativa, acción positiva, medidas positivas, discriminación inversa, ya vimos en qué consiste, bueno, la discriminación positiva de igual manera. Son las terminologías más representativas y extendida de países que cuentan con políticas antidiscriminatorias en sus ordenamientos jurídicos. Luego, pues pasa, solo admitimos al compañero. Y las acciones positivas o afirmativas son disposiciones que difunden el principio de igualdad. Principalmente vamos a ver, jóvenes, la discriminación, utilizando este término, ataca, se endereza en contra del principio de igualdad entre los miembros de una sociedad. Fundamentalmente, vamos a ver, también va a afectar el principio de la dignidad de las personas y muchas veces de libertad de las personas. Entonces, así tenemos, recordemos, se trata de promover el principio de igualdad
en todo el globo terráqueo, jóvenes, en todas las sociedades del mundo, en todos los estados del mundo. Gravitan en el establecimiento de medidas temporales que en la medida de lo posible subsanen hechos derivados de un desequilibrio que es consecuencia de prácticas o sistemas sociales y culturales discriminatorios, siendo su objetivo eliminar obstáculos e integrar a las personas que han sido objeto de distinción. Entonces, acá encontramos, pues, jóvenes, fundamentalmente lo que se busca con la regulación a nivel nacional de cada Estado nacional y obviamente los esfuerzos de Naciones Unidas, jóvenes, a nivel internacional, con las convenciones, con los convenios, es eliminar precisamente el fenómeno de la discriminación. En razón de terminología se utiliza la palabra acción afirmativa derivada de la acepción que se utilizó por vez primera en los Estados Unidos de América. Affirmative Action Policy, y que identifica el primer intento de establecer una política antidiscriminatoria en el mundo. El vocablo fue acogido en varios documentos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, en tanto la expresión acción positiva se generalizó en países europeos occidentales, en la América hispana y en una cantidad importante de documentos de la ONU. Entonces, recordemos, jóvenes, se habla de acción afirmativa en los términos que hemos hablado, pero también se utiliza la palabra acción positiva, que es la más usual, la que se ha acogido en América Latina. La principal diferencia entre acciones afirmativas y las acciones positivas es que las primeras están destinadas a combatir las discriminaciones directas. Se lo admitimos aquí. Están destinadas a combatir las discriminaciones directas, sancionan y corrigen las discriminaciones directas pasadas y suponen eventualmente estrategias voluntarias adoptadas libremente por los empleadores para remediar las discriminaciones directas actuales. Así tenemos, mientras que las acciones positivas se orientan a combatir las discriminaciones indirectas que no resultan necesariamente de actitudes discriminatorias adoptadas intencionalmente o no por un empleador en particular, sino que provienen principalmente de discriminaciones sociales. Entonces, hay una sutil diferencia, jóvenes, como estamos viendo, entre acciones afirmativas y acciones, acciones positivas. Realmente es muy sutil la diferencia y al final se traslada en estos instrumentos internacionales, como vamos a ver, que tratan de promover, pues, la erradicación de este fenómeno. El fenómeno de la discriminación es escurridizo e insidioso. De hecho, es difícil cuantificarlo en cada persona, lo que nos advierte un crudo panorama, sí, de ponderarlo en una cultura o sociedad. Los elementos que han adoptado el término buscan separarlo de algunos otros como desigualdad y diferencia, porque no necesariamente estos supuestos derivan de una conducta discriminatoria, sino que la complejidad estriba en una marcada intencionalidad. Un momento, por favor. El término discriminación desde el punto de vista jurídico asigna a esta afirmación social un contenido valor, en el que convergen hechos que aparecen en la conciencia de toda persona y afectan su universo particular al ser objeto de una viva percepción que atrapa todo estímulo o pensamiento, por prudente o racionales que sean, y proyecta un conjunto de perjuicios. Hemos hablado y hemos visto también, ya recuerden, jóvenes, los perjuicios, los estereotipos, el estigma, recuerden, por favor, a eso se refiere, pues, precisamente esta última afirmación. Repito, jóvenes, el término discriminación desde el punto de vista jurídico, que es de nuestro particular interés,
asigna a esta manifestación social un contenido valorativo, en el que convergen hechos que aparecen en la conciencia de toda persona y afectan su universo particular, al ser objeto de una viva percepción que atrapa todo estímulo y pensamiento, por prudentes o racionales que sean, y proyecta un conjunto de prejuicios. Les indicaba, ¿no? Se relaciona exactamente con el término prejuicio, con el término estigma, estereotipo, y precisamente afecta a las personas, y a las personas que promueven este tipo de fenómenos en contra de personas individuales o de grupos de personas. Ahora entramos a ver lo que el Código Penal guatemalteco dispone respecto a este delito prácticamente, jóvenes. En el año de 2002, es casi reciente creación, hace más o menos como 12 años, aparece por primera vez en el Código Penal el delito de discriminación. Es más, quisiera indicarles, hemos dado seguimiento a estos jóvenes. Por ejemplo, en los medios de comunicación social ha habido el intento de regular el racismo como delito. Sin embargo, esto no se ha cristalizado en la legislación guatemalteca, sino únicamente el delito de discriminación. A diferencia, vamos a ver, con la Convención Internacional sobre este tema, jóvenes, sí habla de discriminación racial y otras formas de discriminación. Así tenemos, fue mediante el decreto número 57-2002 del Congreso de la República, repito, con el decreto número 57-2002, se reformó, se adicionó, tenemos acá el artículo 202 bis al Código Penal. Así aparece hoy en el artículo 202 bis este tipo penal en el Código Penal guatemalteco, que es de ya de ese conocimiento joven, es el decreto número 17-73 del Congreso de la República. A ese respecto vamos a encontrar en el Código Penal casi los mismos términos que hemos visto dentro de esta doctrina jurídica jóvenes respecto al fenómeno de la discriminación. Así dice, artículo 202 bis, discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, religión, situación económica. Me detengo acá solo para darle para que la compañía esté. Decía situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo. Tenemos otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona o grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y vemos acá en el artículo 202 bis, jóvenes, la discriminación es realmente, pues, quisiera utilizar esta expresión, de amplio espectro. Abarca, realmente es muy abarcativo.
a diferencia, vamos a ver con la Convención Internacional, se refiere exclusivamente a la discriminación racial, en tanto que el Código Penal va más allá, al indicar que puede ser por motivo de género, hombre-mujer, obviamente, raza, incluso se reconoce acá el término, la categoría, la expresión o el concepto raza. Luego etnia, que se refiere básicamente a personas, a pueblos, a comunidades, como vamos a ver. Pero también puede haber una discriminación por razón de idioma, por razón de edad, por razón de religión, de situación económica, de enfermedad, discapacidad, estado civil, recordemos, soltero, casado, puede haber una discriminación en contra del soltero o en contra del casado, o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona o grupo de personas. Acá, jóvenes, vamos a encontrar también asociaciones, agrupación de personas, sin la menor duda. Las asociaciones pudiéramos remitir al Código Civil, por ejemplo, jóvenes, se refiere a las personas jurídicas colectivas, o como se señala y clasifica el Código Civil, a las personas jurídicas. Estamos hablando aquí de asociaciones. El ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre. Hemos hablado acá, jóvenes, en nuestro curso, en el curso de Derecho de Pueblos Indígenas, y vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el próximo módulo, en la próxima unidad de nuestro programa, el derecho consuetudinario o la costumbre, incluso como aparece en la Constitución de la República. Pero encontramos acá, les digo, es bastante amplio el alcance del término de discriminación, que se regula el delito que aparece en el Código Penal. Y no se va a referir exclusivamente, estamos viendo, a grupos indígenas, a pueblos indígenas, sino que les decía, con este de amplio alcance. Sin embargo, encontramos ya acá en otro párrafo, en el siguiente párrafo de este artículo 202 bis del Código Penal, señala: quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Entonces aquí ya está la sanción en que se incurre, jóvenes: prisión y multa. Prisión de 1 a 3 años y la multa de 500 a 3,000 quetzales. Pareciera poco el monto, e incluso en relación a prisión, pero realmente pues afecta a las personas, indiscutiblemente, jóvenes. Y aparece en nuestra legislación, en el Código Penal, esta penalización. La pena será agravada en una tercera parte. Ya se aumenta a cuando la discriminación sea por razón idiomática, pero sea por razón cultural o sea por razón étnica. Luego haga el comentario, por favor. B, para quien de cualquier forma y por cualquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.
Entonces tenemos acá, les decía, jóvenes, que se agrava la pena cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. En el caso de nuestro país coexisten distintos idiomas, varios idiomas, decía jóvenes. Algunos dicen varias lenguas o idiomas o lenguas, es indistinto hablar desde el punto de vista lingüístico, jóvenes. Desde el punto de vista lingüístico tienen la misma categoría estos términos, estos conceptos, idioma o lengua. Decía, en Guatemala existen varios idiomas, así como establece la ley de idiomas nacionales. Están los idiomas mayas, está el idioma garífuna, está también el idioma xinca. Pero probablemente, jóvenes, se incluye acá, y es lo más seguro porque no hay limitación, e incluso si se generara una actitud de discriminación en contra del idioma español. Habla de idioma en general, y no solamente de los que coexisten en Guatemala, pudiera ser también con perdón, además de los idiomas nacionales, el idioma español como idioma oficial, coexisten otros idiomas de otras culturas, de otros grupos étnicos en nuestro país. Y perfectamente se puede denunciar discriminación en contra, como se indica acá, jóvenes, si existe una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de género, raza, idioma, o bien se impidiere o se limitaria a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido. B, bueno, y de cultural igual, jóvenes, encontramos que también puede haber una discriminación por razón cultural. Por ejemplo, en el caso específicamente de la población indígena, en el uso del vestuario indígena, que forma parte de la cultura, en el uso de la misma alimentación indígena, donde su forma de alimentación, su forma de organización, que forma parte de su cultura, la constitución de una familia, o de la familia en general, y luego viene meramente étnica, de conformidad con la Constitución de la República, como dice en el artículo 66 de la Constitución de la República, protege a los grupos étnicos, entre los cuales aparecen a los de ascendencia maya, pero sin hacer exclusión de las otras etnias existentes en nuestro país. B, para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite a ideas discriminatorias. También constituye pues delito la difusión, la propagación, bueno, básicamente la difusión de estas ideas de carácter discriminatorio, apoye o incite ideas discriminatorias. Quisiera referirles, por ejemplo, aquí ha habido interés de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente en el aspecto productivo, en las relaciones sociales de producción que se generan básicamente en el marco de las relaciones agrarias de producción, en las relaciones agrícolas, que va a comprender la agricultura propiamente, la ganadería y también la silvicultura, pues que se evite ese tipo de difundir, apoyar o ideas discriminatorias en contra de los trabajadores del campo, ya sea, como se indica acá, por razones étnicas, idiomáticas o culturales. Y esto pues aparece regulado como delito en nuestro código, en el Código Penal. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Vuelvo a indicar acá, jóvenes, no necesariamente en contra de la población indígena, sino que de manera general hemos visto acá cuando un funcionario público, jóvenes,
o un empleado público en el ejercicio de su cargo haga esta distinción, haga la exclusión, la restricción o preferencia basada en género, en raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, a grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Repito, no es el delito de discriminación que apareja el Código Penal guatemalteco, indicaba jóvenes, no está destinado exclusivamente para los pueblos indígenas, sino que es más abarcativo para la sociedad guatemalteca, para tratar de evitar o erradicar fundamentalmente, creo que la idea esencial de esta regulación, de erradicar el fenómeno de la discriminación en nuestro país. Así que cualquier funcionario o empleado público, al hacer de menos o al evitar que ejerza los derechos fundamentales de cualquier ciudadano guatemalteco, de cualquier persona que pudiera ser extranjera de igual manera jóvenes, por ejemplo, el Instituto de Migración, que incurriere un funcionario empleado público en el ejercicio del derecho de la persona y sobre todo en materia de derechos humanos, pues puede presentar la denuncia respectiva a donde corresponde. D. Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Probablemente el particular, casi sin la menor duda, jóvenes, ha tenido un contrato con el Estado bajo los términos de la ley de contrataciones del Estado. No podía ser de otra forma, que un particular que va a presentar un servicio público. Podríamos hablar, por ejemplo, inclusive en el uso de los buses públicos, donde aparecen algunos particulares, especialmente, prestando un servicio público necesario, como es el transporte, y que pueda incurrir en este hecho al discriminar a una persona. Y creo que se ha visto, incluso han habido casos acá, jóvenes, básicamente unos casos, sobre todo, creo que se le ha dado mucha difusión a través de los medios de comunicación, especialmente como la discriminación que sufrió una persona, hoy periodista de Prensa Libre, al querer ingresar a un lugar público, un lugar particular, y sin embargo no le permitieron ingresar a ese lugar, a ese restaurante, porque portaba su traje maya. La persona era de Quetzaltenango, es un caso que se difundió mucho en nuestro país. Es el caso también de discriminación que sufrió la Premio Nobel de Guatemala, doña Roberta Menchú, que también tuvo mucha difusión. De igual manera, otro caso se ha denominado como paradigmático, que sufrió una persona, una gobernadora departamental, la gobernadora departamental de Alta Verapaz, por parte de unos funcionarios públicos, en este caso por diputados al Congreso de la República. Pero lo decía en el caso de jóvenes, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de servicio público, no se ha difundido mucho, por ejemplo, en lo que ha sucedido lamentablemente, volvemos acá, en esta parte, jóvenes, del código, en relación a cuestión de enfermedad de las personas, discapacidad, que han tenido problemas de hacer uso de los buses, el transporte público.
Entonces, forma parte de esos hechos que trata de erradicar el Código Penal para favorecer a las personas que adolecen de alguna enfermedad, de discapacidad, para poder desplazarse, para poder ejercer sus derechos legalmente establecidos. Entonces encontramos pues que el Código Penal guatemalteco, en cuanto al delito de discriminación, no se circunscribe ni se limita únicamente a los derechos de los pueblos indígenas. Les decía, jóvenes, es más abarcativo para todos los miembros de la sociedad guatemalteca que sufran esa distinción, esa exclusión, esa restricción por razones de género o de sexo, hombres y mujeres, por razón de raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedades, capacidad, estado civil. Sin embargo, acá en esta misma regulación, en este mismo artículo 222, acá sí hay, aunque no muy expresamente, jóvenes, pero al incluir el derecho consuetudinario, costumbre, se podría pensar de que se refiere exclusivamente al derecho consuetudinario o costumbre de los pueblos indígenas, pero tampoco se limita a ello. Dentro de la academia en Guatemala, al hablar del derecho consuetudinario, inmediatamente se tiene la aprehensión mental con que se refiere al derecho de los pueblos indígenas. Así se abordaba, y no solamente en Guatemala, hoy día a nivel latinoamericano, a nivel incluso más allá de Latinoamérica, también en Europa, al hablar de derecho consuetudinario, se está refiriendo al derecho de los pueblos indígenas. En algunos lados hablan de costumbre jurídica, costumbre indígena, en Guatemala de igual manera sí, se refieren, o costumbre maya, costumbre xinca, garífuna, etcétera. Pero repito, el Código Penal va un poquito más allá de los derechos de los pueblos indígenas. Y aparece ya pues esta regulación en nuestro Código Penal y la penalización. Precisamente tenemos acá, jóvenes, la sanción es prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Dejo esto hasta acá, jóvenes, en relación a la, si me permiten, por favor, en relación ya a la discriminación y el Código Penal, después de haber hecho este recorrido sobre el término, el fenómeno de la discriminación, desde la perspectiva de la doctrina jurídica, principalmente jóvenes, y propiamente ahora el Código Penal, la legislación de Guatemala, pues que regula el delito de discriminación. Ahora quisiera compartir con ustedes, si me permiten, por favor, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. No sin antes, quisiera ver, jóvenes, por favor, solo, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden formular, jóvenes. Si hubiese alguna pregunta respecto a este tema. No sé si se puede apreciar la diapositiva, disculpen, jóvenes, en relación a la si me permiten, por favor, yo creo que voy acá. Vamos a entrar a ver ahora sí. Si hay alguna pregunta la pueden formular. Yo creo que se aprecia ahora, jóvenes, la presentación, la diapositiva, en cuanto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Quisiera decirles, vamos a leer la parte considerativa, jóvenes, la motivación que tiene Naciones Unidas, muy particularmente, para abordar este tema de la discriminación. Y como les decía, más que tema, jóvenes, pues es un fenómeno social que afecta a las sociedades del mundo. Pero antes, si hay alguna pregunta, por favor.
No hay preguntas. Bien, entonces entramos a ver esta convención internacional, esta convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, y vamos a ver acá, se refiere a la discriminación racial. Y me adelanté en presentarles, jóvenes, el Código Penal nuestro. Como les indicaba, el Código Penal guatemalteco regula en el artículo 202 bis la discriminación, el delito de discriminación de manera general, o si queremos genéricamente. En tanto que la convención se refiere a la discriminación racial. Entonces vamos a ver, por favor, encontramos acá que entró en vigor el 4 de enero de 1969, pues ya hace buen tiempo. Esta convención internacional señala, jóvenes, los estados partes en la presente convención, considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherente a todos los seres humanos, y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin discriminación por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Dos observaciones, jóvenes. En cuanto a acá la convención nos está refiriendo, jóvenes, hace referencia a los principios de dignidad de las personas. Pero también aparece el principio de la igualdad. Entonces se trata de consagrar, se trata de garantizar a través de este instrumento jurídico internacional estos dos principios que forman parte de los derechos humanos. La dignidad de las personas para que sean, pues, vivan, valga decir, dignamente en una sociedad. Se relacionen dignamente con los miembros de la sociedad, en términos de respeto de su integridad física, pero también de su integridad moral, de su pensamiento y de su sentimiento. Hablamos de la dignidad de las personas. Pero por otro lado, que es más común con es el término de la igualdad. El principio de igualdad. Como se indica acá, son inherentes a todos los seres humanos y también existentes antes de cualquier organización estatal. Y es uno de los temas, yo creo que son dos principios fundamentales que se tratan de garantizar, de resguardar a través de esta convención. Repito, de dignidad e igualdad. Por otro lado, les decía, muchas veces incluso los instrumentos legales de jóvenes aparejan a veces un poco como de contradicción. Apareja como ciertas antinomias, si queremos, en su propio texto. Porque al indicar acá esta convención, de igual manera veíamos en el Código Penal, en cuanto a estimular el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza. Acá Naciones Unidas ha hecho el mayor esfuerzo de erradicar, incluso dentro de su misma terminología, jóvenes, el concepto raza para los grupos humanos. Ha habido mayor acogimiento del término de la palabra etnia que el concepto raza, porque al hablar de raza, jóvenes, inmediatamente se presenta, ahí sí que la acepción o la aprehensión mental inmediata que se presenta, jóvenes, al hablar de raza, es la existencia precisamente de razas entre los seres humanos. Recordemos y compartíamos esto, jóvenes, cuando hablamos del racismo, Naciones Unidas ha promovido
reuniones, cónclaves internacionales, foros internacionales. Hacíamos referencia, se recordarán ustedes, al hablar del racismo, de un esfuerzo de Naciones Unidas de conjuntar a los mejores, a los más connotados científicos en biología, también científicos sociales jóvenes, además de las ciencias puras, para ver si realmente existen razas humanas. Creo que se recuerdan ustedes cuando hablamos de este tema. Finalmente, Naciones Unidas llega a la conclusión, los especialistas, los científicos que concluyeron en este evento, llegan a la conclusión de que no existe razas humanas. Que el concepto raza y razas humanas deviene precisamente de la teoría del racismo como ideología, ya sea de partidos políticos o ya sea de estados que atraviesan como ideología las instituciones de esos estados, pues no hay existencia de razas humanas. Sin embargo, le decía, acá todavía se recoge acá textualmente la palabra raza. En esta parte considerativa, y vamos a ver a lo largo de esta misma convención, el concepto raza. Lo mismo veíamos con el Código Penal jóvenes, al afirmar, comentar eso, al señalar el Código Penal guatemalteco, se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de género y raza, casi emulando la terminología de esta convención. No obstante, la idea de que no existen tipos de raza en la humanidad. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma sin distinción alguna, en particular por motivo de raza, se insiste nuevamente, color u origen nacional. Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley, obviamente hombres y mujeres jóvenes bajo ese concepto, y tiene derecho a igual protección de la ley contra la discriminación y contra toda incitación a la discriminación. Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y donde quiera que exista, y que la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países o pueblos coloniales de 14 de diciembre de 1960, resolución 1514, que aparece en 15, de la Asamblea General, ha afirmado y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente. Entonces vamos a ver acá, jóvenes, en esta parte considerativa, en este motivo para la formulación, la proclamación y la emisión de esta convención, pues hay un reconocimiento del colonialismo que aún existe en distintas partes del mundo. América, por ejemplo, jóvenes, el colonialismo inglés en la parte norte del país, de nuestro continente. Hablamos de los Estados Unidos y de Canadá. Y del colonialismo de España y de Portugal desde México hasta la Patagonia. E incluso se habla a veces de neocolonialismo. Y hemos estudiado ya, jóvenes, este colonialismo, la constitución del colonialismo y lo que fue dejando, y no solamente en América, hablamos también de África,
Acá la convención también tiene a ese conocimiento sobre el colonialismo practicado en África, el colonialismo también practicado, digamos, subsistente en Australia, otro continente. Decíamos jóvenes donde no ha habido así de mucha presencia colonialismo, ha sido África, China, Japón, estos países asiáticos, pero hablamos de la India, también estuvo muy presente el colonialismo inglés y de otros países de Europa, Francia, Holanda, Bélgica, razón por la cual se habla precisamente del colonialismo y algunas prácticas que aparejó este colonialismo. Y fueron las prácticas de segregación y de discriminación. Esto no es solamente historia para este continente, nuestro continente, en cuanto al colonialismo y lo que aparejó la instauración en estos continentes y en todas partes del mundo prácticamente. Las prácticas de segregación y discriminación que le acompañan en relación al colonialismo. Luego, considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial nos ubica de una vez en el tema racial, de 20 de noviembre de 1963, resolución 1904, tenemos acá prácticamente 18ª Asamblea General, afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial, en todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana. Entonces, esta convención, jóvenes, te decía, tiene un destino, eliminar la discriminación racial, muy particularmente, o si queremos de manera muy específica. Valga decir, el Código Penal es mucho más amplio. Hemos visto ya el Código Penal guatemalteco. Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Ya les indicaba de esos conclaves de cientistas de todas partes del mundo, pues llegaron a esa conclusión, jóvenes, acerca precisamente de la teoría racista. Y es lo que se expresa en esta parte, en este párrafo de esta consideración, jóvenes. Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo estado. Convencidos de que la existencia de barreras sociales es incompatible con los ideales de toda sociedad humana, alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, que se practicó en Sudáfrica, recordemos, jóvenes, la segregación o separación que también se practicó muy evidente en los Estados Unidos de América, en Canadá, pues si queremos en nuestro país, quizá no muy perceptible, pero de igual manera, jóvenes, la segregación o separación, donde ha habido colonialismo. Esto apareja el colonialismo. Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas
y manifestaciones, y a prevenir y combatir las doctrinas o prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminaciones raciales. Quizás para reiterar la observación, jóvenes, que aún pues el lenguaje es un tanto ambiguo en las mismas Naciones Unidas, en sus mismos documentos legales, como es el caso precisamente, seguir utilizando el concepto raza. No obstante, como vimos acá, le decía acá en cuanto a, en esta parte, jóvenes, convencido de que toda doctrina de superioridad basada en la discriminación racial, o sea, la existencia aparte de razas, es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Pero no obstante, en el texto aparece aún el concepto de raza. Pero ahí aparece, jóvenes, teniendo presentes el convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958, aquí aparece la OIT, y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1970. Entonces, UNESCO también ha hecho sus mejores y mayores esfuerzos en relación a la erradicación de la discriminación en los establecimientos educativos. Tanto especialmente públicos, pero de igual manera, jóvenes, tiene incidencia esta proclamación en los establecimientos privados. Y la Organización Internacional del Trabajo también el tema, les decía, de discriminación, especialmente en materia o en relaciones de producción, fundamentalmente en el agro, principalmente, jóvenes, en el agro, en las relaciones agrarias de producción. Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posibles medidas prácticas, han acordado lo siguiente. De ahí entonces encontramos la reforma del Código Penal, jóvenes, adicionando este artículo 202 bis, en cumplimiento pues de esta convención de la cual forma parte ya el Estado de Guatemala. Parte 1. Vamos a referirnos a los primeros 6 artículos, jóvenes, perdón, 7, ya que del artículo 8, quisiera indicarles acá, vamos a darle una leída un poquito rápida, ya que del artículo 8, ya, parte 2, ya se refiere más a la parte operativa de la Convención Internacional sobre este tema. Le decía, jóvenes, solo, por favor, vamos a admitir a Karen, bienvenida. Entonces, encontramos acá, jóvenes, llegamos al artículo 7. Vamos a leer un poquito rápido, por favor, forma parte, les decía, de esta materia, de este tema de la discriminación. Vamos a ser un poquito rápido del artículo 1 al artículo 8. Por favor, parte 1, artículo 1. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Quizás lo que vamos a encontrar acá, se habla ya del linaje, del linaje. No hay en el texto de la convención, jóvenes, no encontramos exactamente a qué se refiere el linaje. Ahora, o bien dice, origen nacional o étnico. Quisiera agregarles, jóvenes, por ejemplo, en Guatemala, en las comunidades indígenas, en las comunidades mayas, especialmente las comunidades mayas, jóvenes, se habla precisamente del linaje, pero del linaje refiriéndose a la constitución
del grupo familiar, que va desde el papá, mamá, abuelos, bisabuelos, etcétera. Desde esa perspectiva se habla del linaje, pero acá en la convención se habla precisamente de que puede constituir, acá es discriminación racial, que haga una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en linaje. No hay una explicación, no hemos encontrado la explicación de linaje en el texto de esta convención. Origen nacional, definitivamente, si oponemos guatemalteco, hablamos, salvadoreño, hondureño, etcétera, o bien de origen étnico, que es el concepto, les decía, de mayor utilización, de mayor difusión hoy día a nivel académico en Guatemala, a nivel de la academia. Dos, esta convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones o restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente convención entre ciudadanos y no ciudadanos. Definitivamente, jóvenes, acá encontramos en la misma Constitución de la República el reconocimiento de los ciudadanos y de los extranjeros, que tampoco es discriminación, es parte de la organización, la constitución de un Estado y los estatus que se reconocen, repito, en el caso de nuestra Constitución de la República y también de las leyes de migración. Ninguna de las cláusulas de la presente convención podrá interpretarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados parte sobre la nacionalidad. Eso es lo que regula la misma Constitución, la ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna nacionalidad o particular. Es el caso de Guatemala, recordemos, con esa acá se adquiere precisamente la ciudadanía a los 18 años. Por ejemplo, en Nicaragua se adquiere la ciudadanía para efectos electorales o de participación electoral a los 16 años. Y el caso de los Estados Unidos, a los 21 años se adquiere la ciudadanía. Eso no implica ninguna discriminación, como se indica acá, se refiere a la propia organización del Estado en relación a su población. 4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con el objeto de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no se consideran como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzca como consecuencia al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantenga en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. Y aquí viene exactamente, por ejemplo, quisiera mencionarle dos casos. Uno, de manera particular, en Guatemala, jóvenes, en cuanto al reconocimiento de los idiomas nacionales y la emisión de una ley, la promulgación de una ley de idiomas nacionales, jóvenes, pues no es, llamémosle como una discriminación. Hablamos de discriminación, si queremos, positiva, en cuanto a tratar de darle el estatus y la dignidad al idioma de los grupos. Por otro lado, también aquí ha habido mucho cuidado, por ejemplo, por el tratamiento en términos precisamente de esta convención, ya no refiriéndose a grupos o derechos de los pueblos indígenas, sino que de la sociedad en general, jóvenes, por ejemplo, la prestación de servicios muy exclusivo para las personas con discapacidad para abordar los buses. La elaboración de rampas, por ejemplo, para que puedan subir sin mayor problema, sin mayor dificultad a los buses, al transporte público o a cualquier servicio público del Estado. Entonces, va también en este contexto. Artículo 2. Los estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. Y con tal objeto, vuelvo acá, jóvenes, no quisiera, por favor, se insiste en el concepto de raza en esta convención. Pero ahí está, jóvenes.
No obstante la afirmación anterior, diríamos, de Naciones Unidas. A. Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas nacionales y locales actúen en conformidad con esta obligación. B. Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones. C. Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. Me detengo acá, jóvenes, en relación precisamente la inclusión ya o el reconocimiento del delito de discriminación en el Código Penal guatemalteco, que hemos visto ya. Pero también quisiera ver, por ejemplo, en el Código Municipal, de igual manera, ha habido reformas del Código Municipal, especialmente en relación a grupos de personas, ¿no? Como se indica acá, jóvenes, a grupos de personas o instituciones. Y acá vamos a hacer referencia, incluso fundamentada en la Constitución Política de la República, que hace un reconocimiento de las comunidades indígenas. De esa suerte, hubo una reforma al Código Penal, al Código Municipal, les decía, jóvenes, para que a través, en aplicación precisamente del Código Municipal, las autoridades edilicias, las autoridades municipales existentes en nuestro país puedan otorgar reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas que así quisieran, que así soliciten, para que puedan ejercer derechos y obligaciones adquiriendo la personalidad jurídica. Es decir, entran al mundo del derecho vigente, jóvenes, al mundo del derecho objetivo, al sistema jurídico guatemalteco, al otorgarles por parte del Estado esa investidura para que se consideren capaces de ejercer derechos y obligaciones. Les decía, una reforma del Código Penal, el Código Municipal a ese respecto. Entonces, algunas comunidades forman sus grupos y hacen el trámite, la legalización precisamente de su constitución como persona jurídica colectiva ante estas autoridades edilicias. Y va pues, en este sentido. Acá, en cuanto a la enmienda, en cuanto a derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación o esos sistemas. Luego encontramos acá de cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso si lo exigieren las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos o organizaciones. Ya hemos hecho alusión, digamos, de lo que ha realizado Guatemala como Estado. Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuera el caso, organizaciones y movimientos multirraciales, integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas y a desalentar todo lo que tiende a fortalecer la división social. Quisiera recordar acá, jóvenes, cuando hablamos de la asimilación. ¿Recordarán ustedes la teoría de la asimilación, de la integración o de la aculturación? Pues también hubo esfuerzo por Naciones Unidas un poquito más temprano, recordemos 1945, más o menos 1940, jóvenes, 45 en el caso de Guatemala, en cuanto a la creación de instituciones integracionistas, en el sentido de promover esa
relación o interrelación entre los grupos étnicos, entre las personas que habitan Guatemala, o como plantea acá la convención, entre las razas, para la eliminación de barreras. Recordemos el Instituto Indigenista Interamericano, un poco más temprano, les decía, jóvenes, a la convención que estamos viendo. Pero ese es el esfuerzo, la idea de promover por parte de los estados nacionales, de crear estos espacios de discusión, de análisis, de intercambio de puntos de vista, y en este caso específicamente sobre el tema de la discriminación. Y luego veíamos en el caso de Guatemala, volviendo al Instituto Indigenista Interamericano, en 1945, pues se crea como una entidad anexa al Ministerio de Educación, el Instituto Indigenista Nacional. Siempre con esa mira de recabación de información, recabar información, recoger información acerca de las comunidades indígenas, de sus valores, principios. Y hoy, a la luz ya de esta convención jóvenes, e incluso Naciones Unidas ha creado, y específicamente ya en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, espacios de participación de representantes de los pueblos indígenas a nivel de Organización de Naciones Unidas. Así encontramos la participación, por ejemplo, una instancia para la participación de los indígenas, el Comité de Pueblos Indígenas a nivel mundial, que forma parte de Naciones Unidas, que está abordando este tema, la discriminación. Acá específicamente se habla de discriminación racial, pero de la discriminación en general. Y luego en Guatemala también hay instancias. Encontramos acá, por ejemplo, la Comisión contra la Eliminación de la Discriminación, que es una instancia del gobierno del Estado de Guatemala, CODISRA. Creo que algunos han oído hablar de CODISRA, o hemos oído hablar de CODISRA. Es una instancia institucional, es una institución del Estado de Guatemala que está abordando este problema. Incluso CODISRA, del trabajo que ha realizado, jóvenes, y de los informes que se pueden leer, incluso aparece en la página de CODISRA, pues todas las denuncias que se han presentado en el tema de discriminación en distintos ámbitos, jóvenes, educativos, laborales, particulares, del Estado. CODISRA ha recogido esta información, incluso las denuncias que se han presentado ante los tribunales de justicia. Y esa es la idea en cuanto a la creación de este tipo de esfuerzos de organizaciones y movimientos multirraciales e integracionistas, con la finalidad de ir abordando el problema, pero no solamente el abordamiento, sino fundamentalmente interesar acciones en contra precisamente de la discriminación. 2. Los estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Estas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzar los objetivos para los cuales se tomaron. Pues yo creo que es importante, jóvenes. Agrego acá, se consultó, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad, una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad antes de que el Estado de Guatemala pudiera, en aquel entonces, ratificar el convenio 169. Y la Corte de Constitucionalidad se pronunció favorable a la ratificación del convenio 169, jóvenes, en una de estas partes de esta
opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad señala que realmente hay un principio universal, el principio de igualdad en tema jurídico, pero también en la realidad hay hechos desiguales, en el sentido, jóvenes, diferenciados en cuanto a la organización de grupos. Aquí hablamos concretamente de los grupos indígenas de Guatemala. Reconoce la Corte de Constitucionalidad en cuanto a su organización social, su organización familiar, su organización, llamémosle así, espiritual, su institucionalización espiritual, sus idiomas. Pues hay diferencia en relación a los valores de la cultura occidental. Esa es una realidad. No se puede esconder esa realidad. Entonces, el principio de igualdad que consagra el sistema jurídico guatemalteco, detrás de ese principio de igualdad de carácter meramente individual, subyace también otros grupos, especialmente con los grupos indígenas o comunidades indígenas que tienen esa diferencia. Entonces, de ahí indicaba la Corte de Constitucionalidad que el convenio 169 afirma o permite que las comunidades puedan afirmar estos sus valores, estos sus principios, pero sin que ello implique la desarticulación del principio de igualdad que consagra la Constitución Política de la República, ni sea a una, una situación antinómica. Al contrario, lo que se trata es de armonizar esos principios comunitarios, principios colectivos, principios que aparecen en estas comunidades precisamente con el sistema jurídico nacional. Entonces va precisamente esta idea, jóvenes, estas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzar los objetivos para los cuales se tomaron. Es el caso, por ejemplo, de la emisión de la Ley de Idiomas Nacionales. Sencillamente, jóvenes, no es imposición a la sociedad, por ejemplo, decir muy bien, toda la sociedad van a hablar ahora los 22 idiomas nacionales. Definitivamente no. Esa es la idea que se tiene acá, y recogemos esta idea incluso en el párrafo, en este numeral 2, jóvenes, sino sencillamente los grupos que afirmen su idioma, pues, que estudien su idioma, que ese idioma sea su vehículo y que entiendan su idioma, incluso desde el punto de vista de su preparación académica. Pero eso no implica imposición a la sociedad, esos idiomas. No es eso, jóvenes, la idea que se trae precisamente en este numeral 2, sino que fundamentalmente una vez alcancen precisamente el desarrollo de sus idiomas, pues pueden haber intercambios, pueden haber, hablamos precisamente de la interculturalidad, puede haber ese tipo de intercambio de idiomas, y el que quiera aprender, pues tiene la libertad de hacer y aprender los idiomas mayas. De igual manera como sucede con los idiomas internacionales. Alguien quiere estudiar el inglés, que ha sido, creo que un idioma que ha abarcado todo el mundo, pues de igual manera hoy se habla del mandarín, para efectos de trabajo, de igual manera cualquier idioma, o el francés, el alemán. Entonces no es ninguna imposición ni crear privilegios precisamente en el marco de esos estados nacionales. Artículo 3, los estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. Es el esfuerzo de todos los estados. 4, voy a leer un poquito más rápido, jóvenes, ya tenemos 5 minutos. Artículo 4. Los estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico,
o que pretenda justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y con ese fin teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas. Voy a leer dos, jóvenes, por favor. Les voy a compartir esta convención. Declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y de otra actividad de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y se reconocerán que la participación en tales organizaciones, en tales actividades, constituye un delito penal por la ley. Aparece ya pues en el Código Penal, jóvenes, guatemalteco. Artículo 5, de conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona de igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional, étnico, particularmente en el goce de los siguientes derechos. Aquí encontramos una serie de derechos, jóvenes. Por favor, el derecho de heredar es algo nuevo, el derecho al matrimonio, a la elección del cónyuge, el derecho a la libertad de opinión y expresión. Son varias. Ustedes, por favor, jóvenes, leen artículo 6. Los Estados partes asegurarán a todas las personas que hayan bajo su jurisdicción, protección, recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones de Estado contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño que puedan ser víctimas como consecuencia de la discriminación. Finalmente, el artículo 7, los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente convención. Hasta aquí quedamos, jóvenes, en relación a la convención, esos artículos del 1 al 6 les decía, y el viernes, por favor, el día viernes, muy brevemente, vamos a abordar el tema, así muy brevemente, jóvenes, la convención de la discriminación contra la mujer, muy brevemente, también un instrumento internacional muy, muy importante, jóvenes. Pues si no hay preguntas, jóvenes, dado que ya se nos fue el tiempo, pues estaríamos concluyendo acá. Agradecerles mucho. Muchas gracias, Lorena, por el mensaje. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor. Si no hay, pues entonces nos estamos viendo el viernes y a indicar. Bueno, sí, Dora, por favor, si fuera tan amable, Dora. Licenciado, disculpe, sí, breve. El documento que usted nos va a enviar hasta el día viernes, ese es el que entra hasta el segundo parcial. Les voy a enviar hoy, jóvenes, por favor. Sí, les voy a enviar estos, además de los documentos que ya les compartí en clase, pero les voy a compartir esta convención y la convención de la discriminación contra la mujer. Y ya ahora de manera completa, jóvenes, las diapositivas que hemos estado utilizando en clase. El día de hoy, jóvenes, por favor, para que ustedes puedan adelantar su lectura, pero no hasta el viernes. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muy amable. Gracias, muchas gracias. Ok, gracias, licenciado. Hasta luego, jóvenes, les agradezco mucho, les deseo feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, que tenga una buena tarde.
tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, igual, igual.